Hola, bienvenidos a mi podcast Arándano 13, un espacio donde voy a estar narrando las historias que me manden por correo, por Instagram y por TikTok. Mis redes sociales están acá en la descripción, en casi todas me encuentran como Arándano 13. Historias de terror, historias de acoso, historias de terror humano en general. El episodio de hoy es un episodio especialmente de historias de terror, de puro terror. No va a haber historias de acoso en este episodio. Vamos a abarcarlas en un episodio posterior. Quiero hacer un especial de puras historias de acoso, que sean 6. A fin de cuentas son historias de terror todas, pero quise abarcar en este episodio especialmente historias de solamente terror tipo paranormal o terror fantasmal o cosas así. Entonces, los invito a suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario. No sé, pongan lo que quieran ver en algún futuro en el canal. Pongan qué tipo de otras historias les gustaría escuchar. Y bueno, sin más por el momento, vamos a pasar a la primera historia. Historia 1. Kaylin. Esto sucedió en Crete, Nebraska, Estados Unidos. Yo era estudiante y en verano me dedicaba a cuidar niños u otros trabajos para compañías. Pero ese verano, que fue en 2020, me dediqué a cuidar niños. Quería disfrutar más mi verano, sin tantas complicaciones. Un día me llamó un tío el cual me pidió un favor. Me dijo que cuidara a sus niños por una semana completa, ya que ellos vivían cerca de mi casa y así no tendrían que despertarlos y llevarlos con la niñera que los cuidaba. Yo acepté e hicimos el acuerdo. Quiero recalcar que tengo una hermana gemela que hace lo mismo, y ella ya había quedado de acuerdo con un señor para ir a cuidar a sus hijos. Pero ella quería salir luego, ya que tenía que ir con el novio, y me comentó que si podíamos cambiar de puestos. Ella cuidaría a mis primos y yo iría a la casa del señor, ya que eran más horas y pues estaba mejor el pago, ¿no? La verdad, acepté por el dinero. Bueno, llegó el día. El señor, a quien voy a llamar Mateo, me fue a recoger a las 5 a.m. y me llevó a su casa. Cuando llegamos, todos estaban dormidos. Él tenía 3 niños, uno de 8, otro de 6 y el más chiquito de 2. Su esposa ya se había ido a trabajar y él fue amable y me dijo que sus niños se levantarían muy tarde y que me fuera a dormir un rato más. Me dio dos opciones, dormir en el cuarto de él y su esposa o en el cuarto de los niños, ya que los más grandes dormían en literas, camas de 2 pisos, y el pequeño dormía en una cama grande. Decidí acostarme con el pequeño. El papá entró, se despidió de los 2 niños grandes y se fue, pero él no cerró la puerta. La dejó entreabierta. En ese momento no me importó, yo solo quería dormir un momento más, ya que la noche anterior me había dormido muy tarde. Antes de contar lo que pasó, quiero decir que yo había experimentado parálisis del sueño, pero no tan fuerte. Y hoy en día puedo decir que no todo es un sueño. Bueno, continuamos con la historia. Me acosté y me di cuenta de que encima de mí había una pequeña lámpara. Me acomodé y cerré los ojos. Para mí fue un instante cuando escuché que alguien caminaba en el pasillo de afuera. Abrí los ojos y vi cómo la puerta se abría poco a poco. Claro que intenté moverme, pero no podía. Sabía que me había dado parálisis del sueño, o bueno, eso pensaba. Sentía sudor y la puerta cada vez se abría más. Dije, pues a lo mejor es el papá, ¿no? Intenté hablar, pero no podía. Cuando sentí algo en mí que me jalaba el pelo, no veía nada, pero sabía que me querían sacar de ese cuarto, arrastrándome, y que si eso pasaba me iba a ir muy mal. Yo estaba luchando para que no me sacaran del cuarto, sin embargo, no podía moverme, ni tampoco hablar, solo podía mover los ojos. En eso volteé la vista y vi enfrente, encima de la cama, algo riéndose. Por un momento pensé que era el niño mayor,
Lo observé y solo vi cómo se volvió a acostar. La presión era más fuerte, sentí que no podía más. Entonces recordé las palabras de mi madre. Ella es cristiana y me decía que Dios es más poderoso que todo mal. Como pude, dije: Dios, ayúdame, por favor, ayúdame, ten misericordia. De la nada sentí como el niño de 2 años me abrazó y pude moverme nuevamente. Me levanté sudando y con miedo de salir. La puerta estaba más abierta. El amanecer fue entrando y yo me quedé sentada en la cama esperando a que los niños se despertaran. Una vez que ellos se despertaron, no quise asustarlos. Los mandé a cepillarse y a cambiarse y me acerqué al grande y le pregunté si él se había sentado un momento después de que su papá se fue. Me dijo que no. Le dije: creo que estaba soñando, ya vete a jugar. No quería meterles miedo. Sin embargo, no volví a ese cuarto. Me daba miedo. Después de todo el día, pues no pasó nada, y ya en la tarde llegaron los papás. Vieron bien a sus hijos, la casa limpia, y me dijeron que si podía ir más días con ellos, ya que los niños estaban cómodos conmigo. Les dije con cara seria: necesito hablar con ustedes. Fuimos al comedor de la cocina y les dije: ustedes van a decir que estoy loca, y a lo mejor lo estoy, pero necesito contarles algo que pasó. Les conté todo lo que me había pasado toda esa madrugada y, para mi sorpresa, ellos se pusieron serios. El señor me dijo: perdóname, Kaylin. Ellos me contaron que cuando compraron esa casa pasaban muchas cosas extrañas, como encontrar pájaros muertos, y que cuando regresaban a su casa todo estaba desordenado. Ellos ordenaban y luego volvían a tirarse las cosas. Él empezó a investigar sobre la casa y la historia decía que habían desvivido a una niña ahí. Esa era la niña que yo había visto. No solo era parálisis. Y que ellos hablaban con autoridad para que ese ente no volviera a molestar. Y lo dejó de hacer hasta ahora. Hasta ahora que volvió a molestarme otra vez. La verdad, rechacé volver a esa casa, ya que la experiencia que tuve ahí me dejó como una especie de trauma. Esa fue mi historia y experiencia, y solo puedo decir gracias por escucharme. Y siempre hay que tener cuidado a donde vayamos, ya que cada lugar tiene una historia buena o mala. Las historias de niñeras paranormales, no sé, tipo Halloween, es que siento que te has de sentir súper como débil en una casa que no es la tuya. Estás cuidando niños, estás solo o sola en este caso, y se supone que tú eres el adulto al mando, ¿no? Y, o sea, y te quedas así indefenso porque no puedes hacer nada. Tú eres el que se supone que está a cargo de los niños y pues no puedes hacer más que guardar la calma en lo que pues llegan los papás y no asustar a los niños. Pero bueno, continuemos con la segunda historia. Historia 2. Saraí. Pues básicamente todo comenzó cuando yo tenía 9 años. Actualmente tengo 20. Fue algo muy extraño. La verdad, a veces no logro asimilar cómo pasó todo esto porque sí estuvo feo. Nosotros estábamos en la casa cuando mi mamá me contó que había tenido un sueño en el que relataba que a una tía le llevarían una comida. Entonces, mi mamá, al mediodía, eran como las 12, fue y le dijo a mi tía: oye, no vayas a comer nada de lo que te traigan, por favor. Nosotros, la verdad, siempre hemos creído que la maldad y la brujería existen. Así que fuimos a decirle a mi tía que no comiera nada de lo que le llevaran, porque le iban a llevar una comida. Llegó la noche y yo insistí muchísimas veces para que fuéramos a ver a mi tía, con la que había soñado. La verdad, no sé cuánto tiempo estuve insistiendo, hasta que mi mamá aceptó ir. Fuimos y mi mamá vio a mi tía con mucha temperatura.
Le preparó un té, se metió a su cuarto y yo me acosté en el sillón un rato. Entonces llega una tía y me dice: ¿y tu mamá? Allá está dentro. Pasa y al rato me dice: tu mamá está mal, ¿eh? Y yo: ¿qué tiene? No sé, no reaccionó, me dijo. ¿Pero por qué? Pues solo se desvaneció. Llegaron otros 2 tíos, se metieron a verla y pues a mí me dio mucho miedo. Yo me quedé sentada y en eso me dijeron que mi tía había quedado como paralizada hasta el día siguiente. Entonces dijeron que lo de mi tía se lo había pasado a mi mamá. No sé si muchos conocen ese símbolo que hacen los changuitos. Bueno, a nosotros nos dijeron que ese es el símbolo del diablo. ¿Quién sabe? Sacaron a mi mamá del cuarto y al sentarla, ella estaba haciendo esos símbolos. Entre 2 tíos intentaron que dejara de hacerlos, pero no podían. Era una fuerza tan grande que no lograban detenerla. En eso mi tía dijo que oráramos todos los que estábamos ahí. Me acuerdo que todos comenzamos a orar y yo veía a mi mamá. La verdad me daba muchísimo miedo porque su mirada era otra. Una tía nos dijo que le iban a hablar a unas personas más expertas en religión que hablaban en lenguas. Me acuerdo de que en ese momento mi mamá empezó a decir que estaba viendo una iglesia con un símbolo de un ojo. Después averiguamos que en esa iglesia hacen rituales y santería. Son personas que se dedican a hacer el mal. Decía que sentía como si algo le estuviera brincando. Específicamente en la panza, como si fuera un ojo brincándole. La verdad, no sé explicarlo bien. Me acuerdo que llegaron las personas a las que les habían hablado y dijeron que mi mamá tenía algo muy feo y empezaron a hablar en lenguas. Me acuerdo que dijeron: saquen a todos los niños de aquí. Yo estaba ahí, llegó otro primo, me paré y en ese momento mi mamá empezó a hablar con voz de hombre. Empezó a nombrar a todos los santitos y decir muchas groserías. Yo me quedé espantada con lo que estaba viendo. Me espanté muchísimo. Cuando escuché eso, mi mamá se me quedó viendo. Se quedaba dormida y volvía. Y empezó a gritar que le dolía mucho. ¡Me duele, me duele, me duele! ¡Sáquenme esto que tengo aquí, por favor! Yo me paré y me fui con mi hermana. Nos fuimos a la casa de una de mis tías. Llegamos y cuando pasaron como 5 minutos, nos asomamos y vimos a una mujer toda de blanco. Les juro que eso jamás se me va a olvidar. Estaba parada viendo hacia la casa en la que estaba mi mamá. Lo único que nos dividía era un árbol de mango. Estaba enfrente, cruzando la calle. Las 2 la vimos y cerramos la ventana. La verdad, nos pusimos a llorar. Yo me acosté y me quedé dormida. Cuando me levanté, mi hermana ya estaba llorando. ¿Qué tienes?, le dije. Me acuerdo que mi hermana dijo que había visto a alguien agachado. Dieron las 5 o 6 de la mañana y fuimos a donde estaba mi mamá. Para entonces, mi mamá estaba acostada. Nosotros llegamos, llegó mi abuela y bueno, ella le quería pasar un huevo por la cabeza, como se acostumbra mucho. Cuando mi abuelita iba a agarrar el huevo salió volando. Se estrelló. Todos nos quedamos viendo. La verdad nos dio muchísimo miedo. Me acuerdo de que como a las 7 u 8 de la mañana mi mamá volvió en sí. Dijo que tenía mucha hambre. Para ese momento toda mi familia ya estaba reunida esperando a que se levantara. Esa noche pasaron muchas cosas. Mi familia dice que después de que nos fuimos, vieron más cosas. Días después mi mamá se levantó.
Recordamos que esas personas nos dijeron que debíamos acercarnos más a la iglesia. A la mañana siguiente mi mamá cuidaba a una niña y nosotros nos fuimos a cuidarla. Mi mamá y yo llegamos y estábamos cuidando a la hija de una prima. Estábamos en casa de mi abuelita cuando de repente mi mamá empezó a sentir picante en toda la boca. Empezó a llorar porque decía que le picaba mucho. Mi abuelita le echó alcohol y le frotó una pomada, pero era un dolor muy feo. Y en eso mi mamá empezó a vomitar. Otra vez me tocó verlo. Como mi abuelita le estaba sacando algo de la boca que mi mamá no podía vomitar, ella decía que era una bola, que sentía como un pelo. Yo me espanté de nuevo. Mi mamá dijo que no lo pudo sacar. Hay que recalcar que en la casa donde vivía mi tía, donde le pasó todo esto a mi mamá, estaba la muerte en el piso. Yo la vi, la mayoría de mi familia la vio. La verdad, eso fue algo que sí me marcó por lo que vi. Mi mamá hasta hoy en día no se acuerda de nada. Lo único que sabemos es lo que mi tía comió, porque sí comió algo. Y bueno, eso se lo pasó a mi mamá y yo la verdad le tenía mucho miedo a mi mamá. Hasta los 16 más o menos fue que empecé a volver a querer abrazarla y a demostrarle cariño porque sentía que de nuevo le iba a pasar eso. Aún no puedo olvidar lo que pasó esa noche, fue de verdad algo increíble de creer. Historia 3. Yo era un joven de 17 años. Nos mudamos a un pueblo por la violencia que había en la capital donde vivíamos. En el pueblo se respiraba una paz que jamás habíamos sentido. Todo marchaba bien con los vecinos y los amigos, hasta que una noche sentí como alguien se acostó en mi cama. Grité, mi mamá se asustó, encendió la luz y no había nada, solo flores, de esas que llaman flores de monte. Se nos hizo muy extraño, pero pues decidimos ignorarlo. Se volvió constante. Todas las noches sentía lo mismo. Ya no podía dormir ni tener un sueño tranquilo porque sabía que volvería. Una noche lo sentí en el pecho. Cuando noté el peso, puse la mano y sentí algo peludo. Volví a gritar, lloré mucho porque esa vez se atrevió a más. Contamos lo que sucedía y nos dijeron que un duende estaba enamorado de mí, que quería casarse conmigo o llevarme con él. Yo no entendía por qué. Sentía pavor de imaginarme encontrarme con él cara a cara. La última noche que dormimos en esa casa pasó igual. Se acostó, grité y salté de la cama. Prendieron la luz y vimos un camino de flores desde mi cama hasta la puerta de atrás. Nadie quiso abrir para ver a dónde iban las flores. Estaban ahí las huellas marcadas y a un lado las flores. Nos fuimos de esa casa. Yo me volvería loca por el acoso horrible que sufría por parte de ese duende. Después de esa mudanza, todo transcurrió con normalidad. Me casé y tuve una hermosa niña. Y él volvió cuando mi hija tenía 3 añitos. Ya era muy noche, en los pueblos uno se acuesta temprano. Tenía a mi hija a mi lado, todavía le daba pecho, y pues caí en un sueño profundo hasta que escuché su llanto a lo lejos y su voz gritándome: ¡Mamá, mamá! Pensé que era un sueño, pero mi subconsciente reaccionó, desperté y corrí siguiendo el llanto. La encontré aún adentro de la casa. Lo más extraño era que la puerta estaba abierta y había una flor morada, de las mismas que él me dejaba.
solo una, y a mi hija se la llevaba. La alcancé, la abracé y lloré teniéndola en mis brazos. La verdad, no sé qué habría pasado si no escucho su llanto. Ahora vivo otra vez en la capital de mi país, Honduras, y nunca más volvió a sucederme. Creo que me alejé de él. Bueno, al menos eso creo porque ya pasaron 3 años. Historia 4. Sara siempre había sido una joven reservada, algo solitaria, pero muy inteligente. A sus 23, casi 24 años, decidió mudarse a una antigua casa en un pueblo al sur del país donde nadie la conocía. Buscaba tranquilidad, o al menos eso decía. La casa era grande, de 2 pisos, con paredes agrietadas y madera que crujía incluso sin viento. Nadie quería alquilarla, pero Sara insistió. Pagó 6 meses por adelantado y se mudó con una sola maleta. Los vecinos decían que esa casa estaba maldita. Ahí vivió una familia entera que desapareció y la última muchacha que entró salió loca. Contaba una anciana en la tienda del pueblo. Nadie se lo dijo a Sara directamente. Nadie quería hablar con ella demasiado. Había algo en su mirada que decía, no sé, de alguna forma parecía que Sara ya sabía de todo eso. Los primeros días fueron normales, aunque Sara notaba cosas extrañas. Los espejos se empañaban con palabras escritas desde dentro, las luces parpadeaban en la madrugada y por las noches escuchaba pasos que no eran de ella. Susurros como «Sara, Sara». Una madrugada Sara despertó con una presión en el pecho. Abrió los ojos y vio una figura sentada en una esquina de su cuarto. No tenía rostro, solo una silueta oscura que respiraba fuerte, como si la observara con rabia contenida. Sara no gritó, solo susurró: «Ya estás aquí». Y después la figura desapareció. Desde ese día Sara dejó de dormir. Pasaban las noches sentada en el piso, escribiendo símbolos en papeles que luego quemaba. Hablaba sola, o eso creían los vecinos. Pero si uno se acercaba a la ventana, podía escucharla decir: «No es tiempo aún. Prometí que te encontraría. Todavía falta una voz más». Y susurros. Desde ese día Sara dejó de dormir. Pasaba las noches sentada en el piso escribiendo símbolos en papeles que luego quemaba. Hablaba sola, o eso creían los vecinos. Pero si uno se acercaba a la ventana, podía escucharla decir: «No es tiempo aún. Prometí que te encontraría. Todavía falta una voz más». Y susurros. «Sara, Sara». Un día, una niña del vecindario se perdió. La buscaron por todo el pueblo y nadie sospechaba de Sara, hasta que una mañana un policía tocó a su puerta y notó el olor a quemado que salía de la casa. Al entrar, encontraron velas negras, círculos dibujados en el piso y una grabadora que repetía en bucle la voz de una niña gritando: «Sara, déjame salir, Sara, déjame salir». La grabadora no tenía baterías. Sara no estaba. La casa estaba vacía, sin maletas, sin ningún rastro de nada. Solo un espejo en el que, al empañarse, se leía: «Ahora yo soy la voz». Desde entonces, cada cierto tiempo, en casas abandonadas o en edificios viejos, aparece escrita en los espejos la palabra Sara junto a una voz infantil que susurra en la oscuridad. Y si respondes, ella vuelve. Historia 5. JD.
Actualmente vivo en la casa de mis abuelos, quien hace un par de años quisieron construir un par de cuartos más para agrandarla. Contrataron a un señor que se dedicaba a la albañilería. Era gente conocida por trabajos anteriores que ya había hecho en la casa. Pero en esta ocasión llegó un señor al que le decían Paul. Siendo sinceros, muy agradable. Al igual que nosotros, pues era humilde. Siempre fue respetuoso y dedicado a su trabajo. Cuando lo invitamos a comer después de la jornada decía que sí y nunca fue un malagradecido. Sabíamos que tenía un problema con el alcohol, pero al menos durante un tiempo que trabajó en la casa de mis abuelos, nunca bebió en el trabajo. Después de unas semanas o meses, los cuartos quedaron listos. Afinaron detalles, sobre todo don Paul. Se quedó como un amigo de la casa. De vez en cuando venía a realizar algún arreglo o simplemente a saludar a la familia. En casa teníamos un puesto de pan, así que era muy normal verlo seguido. Después de su jornada pasaba a comprar para la cena, aunque ya era un señor de unos 60 años o más. Era muy amigable. Te contaba cómo era la vida de casado, hablaba de sus hijos y de cómo sufrió cuando era niño y salió adelante. Historias que de alguna forma te hacían reflexionar sobre tu propia vida. Siguió esta rutina, pero hubo una ocasión en la que pasaron un par de días sin verlo. Supusimos que estaba enfermo y como era de esos señores que no usaban teléfono, no teníamos forma de comunicarnos con él. Preguntamos a algunos conocidos que trabajaban con él, pero nos dijeron que no lo habían visto desde hace unos días. Comentaron que había recaído en el alcohol. Supusieron que estaba en su casa con su esposa, que a lo mejor lo habían detenido por beber en vía pública o lo habían anexado en algún centro de rehabilitación. Nos quedamos con esa versión porque nosotros también sabíamos de su problema con la bebida. Unos días después, una noche alguien tocó la puerta principal de la casa. Si les soy sincero, siempre me ha dado miedo cuando alguien llama a la puerta de madrugada. ¿A quién no? La zona donde vivo, a pesar de ser muy concurrida, por la noche se vuelve muy solitaria. En esa ocasión, como la mayoría de los días, yo me la pasaba despierto hasta altas horas de la madrugada. Era temporada vacacional, así que no tenía clases. Estaba jugando videojuegos o viendo videos en YouTube. No recuerdo bien la verdad, pero lo que sí recuerdo es que no había nadie despierto además de mí, y eran como la 1 de la mañana, cuando alguien comenzó a llamar a la puerta lentamente. Casi era inaudible los sonidos que provenían de la puerta. Me paré despacio. Mi cuarto está a unos 10 o 12 metros de la entrada de la casa. No tienes que pasar por cuartos para llegar a la entrada. Solo sigues por el pasillo. Entonces me acerqué más a la puerta. Estaba a unos 2 metros de distancia, pero no se escuchaban voces. Pero seguían tocando la puerta de manera calmada. Me volteé y caminé un poco más rápido. Sin hacer tanto ruido, me dirigí al cuarto de mi mamá y la desperté calmadamente para no hacer ruido. Le platiqué lo que estaba pasando. Así que me acompañó y a una distancia considerable de la puerta preguntamos quién es, porque no dejaban de tocar, incluso cuando ya habían pasado unos cuantos minutos. Respondió una voz ronca y un poco desorientada, como si tuviera que pensar lo que iba a decir. Era don Paul. Respondió con una voz ronca y un poco desorientada, como si tuviera que pensar lo que iba a decir. Estaba borracho, pero manteníamos ya una conversación más o menos entendible. Mi mamá le preguntó que qué hacía tan noche en la calle, puesto que no sabíamos exactamente dónde vivía, pero sabíamos que estábamos a las afueras del pueblo, unos 20 minutos caminando desde mi casa. Él no contestó. Mi mamá le dijo que pasara por la mañana cuando llegara el panadero para darle unas piezas de pan. Don Paul, con una risa como de agradecimiento y decepción, dijo que sí, que regresaba en la mañana. Esa noche no pude dormir. Quisimos salir a ver si don Paul ya se había ido o subir a la azotea para ver, pero no tuvimos el valor. Nos dio mucha desconfianza
y más a altas horas de la madrugada. No sabíamos si de verdad era don Paul o si quería entrar a la casa. Bueno, nos quedamos despiertos un rato mi mamá y yo y después de asegurarnos de que todas las entradas, ventanas estaban cerradas, pues nos tranquilizamos. Nadie más había escuchado ni los ruidos ni la puerta, ni la conversación que habíamos tenido con don Paul. A la mañana siguiente, esperando que don Paul llegara por sus prometidas piezas de pan, nunca apareció, lo cual era normal si había estado bebiendo. Lo más seguro es que era, pues, que siguiera dormido o que tuviera resaca. No supimos de él hasta 2 días después del día que nos visitó de madrugada. Como es común en pueblos chicos, todos se enteran de todo. Y bueno, habían encontrado un cuerpo sin vida a las afueras del pueblo, muy cerca de las viviendas que están por el campo. Zona que cabe recalcar está muy deshabitada y las viviendas son escasas. No sabíamos de quién se trataba hasta que un amigo cercano a él, también compañero de trabajo, se llama Marco, nos platicó que el cuerpo que habían encontrado era de don Paul. Nos dijo, encontraron su cuerpo cerca del campo en algo que tenía la pinta de una zanja abandonada y mal hecha, no tan profunda, pero cubierta de pasto. Y bueno, su cuerpo se encontraba ahí, pero lo que me dejó helado fue lo que dijo don Marco después. No tenía la cabeza, lo habían decapitado. Hubo un silencio durante unos segundos y mi mamá me volteó a ver esperando que no estuviera poniendo atención a lo que estaba platicando, pero había escuchado todo. No estaba muy chico, tenía 16, pero aún así mi mamá hubiera preferido que yo no hubiera escuchado eso. Marco siguió contando la historia, un par de detalles más, pero si le soy sincero es como si estuviera escuchando voces un poco inaudibles. Los estaba escuchando hablar, pero no les ponía atención, estaba en shock. Me quedé así un rato, en mi cabeza estaban imágenes de la escena, pues aunque no lo vi, era imposible no imaginar un acto tan atroz. Claramente fue un caso añadido más a la carpeta de la policía o a las autoridades correspondientes, y como era de esperarse, nadie hizo nada. Tampoco hubo detenidos y a nadie le iba a importar un tipo con problemas de alcoholismo y sobre todo que maltrataba a su esposa. Pero bueno, ella nunca había salido a aclarar si eso era cierto. Sin embargo, era claro que algo nunca encajó en esta historia. Un rato después, Marco y mi mamá terminaron de hablar, regresamos a casa y nos quedamos callados por un rato. Pero era imposible no pensar en lo que nos habían acabado de decir. Al igual que fue imposible no recordar aquella noche en la que don Paul fue a tocar hace 2 días por unas piezas de pan. Mi mamá me dijo que hiciéramos oración en nombre de don Paul, que él ya estaba descansando. Supongo que me lo dijo para que yo estuviera más calmado. No volvimos a hablar del tema, tampoco indagamos más y al parecer el pueblo tampoco, porque a la semana siguiente ya se rumoraban otros temas, pero yo nunca lo olvidé. Tal vez tampoco dejé el tema en el pasado porque siento que me siguen mortificando las preguntas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos abierto la puerta? ¿Él seguiría vivo? ¿De alguna manera las cosas habrían sido diferentes? Esas preguntas me siguieron atormentando muchos meses. ¿Era el espíritu de don Paul o no era don Paul? Nunca supimos la fecha exacta de su muerte, ni tampoco de quién fue el responsable. Pero aunque suene loco, algo dentro de mí piensa que esa noche, cuando tocaron a la puerta, quizás sí era don Paul, que a lo mejor esa misma madrugada fue cuando lo desvivieron. Han pasado 6 años desde entonces y aún pienso en eso, pero es de esas veces que uno quiere tener respuestas, pero no quiere seguir indagando porque no es bueno lo que vas a encontrar. Desde entonces ya casi no me quedo despierto de madrugada, pero siempre cierro las puertas y ventanas, cualquier acceso que haya al interior, pues con 22 años me sigue dando miedo cuando alguien llama a la puerta de madrugada. Sea como sea, nunca voy a olvidar lo que pasó. Espero que don Paul descanse en paz
y que el responsable de ese crimen pague por lo que pasó. Bueno, esas fueron las historias, espero que les hayan gustado. La verdad estuvieron bastante intensas, muy intensas. Recuerden suscribirse a mi canal, suscribirse a mi podcast Arándano 13, activar la campanita y dejar cualquier comentario, así sea bueno o malo. Déjenlo acá abajo, alguna sugerencia, alguna historia, mándenla a mi correo y nos vemos en el siguiente capítulo. Voy a estar tratando de subir 3 episodios a la semana, ¿ok? Bueno, muchas gracias, les mando un besito y descansen. Bye.